Ahora, no me entenderé en toda la feria con este micrófono. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, ya digo, a todos los que venís. En especial también quiero saludar, como no podía ser de otra manera, a todos vosotros, pero también al director general de la Fundación CBE, querido Emilio, querida Juana. Él es uno también de los artífices y por eso lo quiero nombrar, que la Feria del Libro este año tenga un hueco especial que está teniendo también de presentaciones, en el que no solo la juventud, pero principalmente la juventud, tienen ese espacio para disfrutar de la lectura, de las actividades, de los talleres, de los recitales. Así que quiero darle públicamente las gracias por esa Casa de las Artes y por hacer que la Feria del Libro caminemos juntos, y yo creo, a ese salto de calidad que ya tiene la Feria del Libro de Badajoz. Quería, como digo, agradecérselo y saludarle a todos ustedes en esta tarde otoñal que se está poniendo, que va haciendo fresquito, pero que entre libros estamos mucho mejor y es mucho más cálida la espera. Tengo la suerte de presentar y quiero darle la bienvenida a la ciudad de Badajoz, aunque lo he podido hacer esta mañana personalmente en una charla distendida que hemos tenido entre risa, anécdota, comida, y en el que no hemos podido conocer personalmente, ya digo, a quien tengo la suerte de presentar, que es Carlos Zanón. Muchos de ustedes lo conocen porque incluso cuando él estaba llegando ya había algunos que estaban esperándole con su libro bajo el brazo, que vienen también de fuera, no son de Badajoz, y que han estado ahí esperando a que Carlos llegara, pues para poder tener ese encuentro que tanto nos gusta aquí en la ciudad de Badajoz, que es entre el autor y los lectores. Yo creo que le conocéis, pero él es ese conocido principalmente por esas novelas enmarcadas dentro del género negro, que esta mañana hablábamos, si era thriller, era misterio o era suspense. Él estudió Derecho, profesión que ejerció durante años, inició también con una carrera literaria ahora muy productiva y de mucho éxito. Él ha tenido muchos premios también, incluso de poesía, como el Ciudad de Irún. Es una persona con muchas inquietudes, muy simpática, muy cercana, que también está interesado por el mundo del cine, muy observador. Se darán cuenta en esta charla cómo él mira todo el rato. Es una persona curiosa e interesada. Disculpe, la pelusa no está. Eso por decir mentiras. Él ha colaborado, si me quedo, la pelusa, maldita. Él ha colaborado en muchos medios de comunicación, ha trabajado en revistas, ha publicado libros también de ensayo y también sobre la historia de la música. Mira todo lo que he escrito. Anda. En los últimos años ha publicado, ya digo, también poesía, es ganador, les comentaba hace un momento, un premio también, el de Ciudad de Valencia, y novela negra en este género que ha logrado gran éxito. Él ya tiene varias novelas, también han sido conocidas, algunos, No me llames a casa, Yo fui Johnny Thunder, o Tarde y mal y nunca. Él ha sido traducido a varios idiomas y ya digo que también ha ganado el premio Valencia Negra, el Silveiro Cañada o el Brigada 21. Se ha convertido en España en ese referente de este tipo de novela, esta novela negra, pero sobre todo también por su personalidad arrolladora, que aunque a veces parece así como tímido, no se lo crean, es inteligente, instintivo y también, ya digo, camaleónico. O al menos eso es algunas de las cosas que yo he podido notar esta mañana, ya digo, cuando nos conocíamos. Él es alguien que siempre da un poco más en cada libro que escribe y que él ejerce, ya les digo, de escritor, conecta con los lectores desde la primera página y desde la primera palabra que le dedica a sus lectores. Es un escritor lleno de talento. La verdad es que es un placer poder tenerlo hoy aquí, cuando viene a presentar además esta novela que a quienes nos gusta el personaje de Carballo, a quienes tuvimos la oportunidad de leer, incluso conocer a Vázquez Montalbán, pues que hoy venga de la mano y haya recuperado ese personaje de Carballo de la mano de Carlos Zanón, es un verdadero lujo, un placer
y no, yo le he dicho, y además esta mañana le he dicho, no me cuentes el final, que voy por la mitad. Tengo el piquito doblado. No me lo cuentes, pero ya les digo que les va a sorprender, van a disfrutar, y yo quiero darle la palabra a él para que nos desgrane por qué recuperó el personaje de Carballo, por qué él, que ha trabajado en distintos medios, quiso fijarse en esa figura, y por qué esa es la novela negra, que ahora nos explicará si es thriller, suspense, como él prefiere llamarle. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por esta novela y por hacer también ese homenaje, de alguna manera, a esa gran figura de la literatura, como Montalbán, o a ese personaje como Carballo, que a muchos de nosotros en nuestra, iba a decir juventud, mentira, tampoco, no, yo ya era mayor, pues nos llamó la atención y nos atrapó, y tienen un stand en casa pues con ese personaje que de alguna manera nos marcó. Muchísimas gracias, todo tuyo, cuéntanos los secretos. Bueno, nada, muchas gracias. La verdad es que cuando tenga problemas de autoestima voy a venir más veces a Badajoz. Tú llámame. Hacemos un Skype, o lo que sea. Nada, es la primera vez que vengo a Badajoz y nada, estoy muy contento de que me invitéis a la feria y de poder hablar un poco de libros y de eso. Bueno, no sé, si quieres os explico un poco cómo empezó todo, pero bueno, también un poco la idea que me gusta un poco explicar qué es la novela negra, ¿no? A veces, bueno, en principio nadie sabe lo que es la novela negra. Es decir, es un género que es muy mestizo, muy bastardo, que se puede mezclar con cualquier cosa, y entonces eso lleva a que no hay no hay una serie de líneas claras de lo que se considera novela negra o no. La novela negra empezó siendo un subgénero en el cual los autores tenían que publicar con seudónimo para que no quedasen marcados, estaba mal visto. De hecho, el término pulp viene de que se publicaba en la pulpa de los periódicos, que no servía para nada. Ahí se metían las novelas negras. Bueno, por todo eso es un género muy bastardo que se mezcla. Entonces, por ejemplo, El nombre de la rosa es una novela negra. Es una novela negra con novela histórica. Blade Runner, la película, es un argumento claramente de novela negra. Es novela negra con ciencia ficción. Hay muchos. James Ellroy es un autor que, por ejemplo, que también utiliza mucho para explicar el pasado de Estados Unidos, utiliza la novela negra. Agatha Christie no es novela negra. Ya veo ahí las decepciones, no es novela negra. E incluso hay los más puristas que consideran que las novelas de detectives no son novela negra, que eso fue un invento de Hollywood que mezcló la novela negra con las novelas de detectives, que en el fondo son como cowboys, cambias el caballo por un coche y tienes allí pues a un detective. Pero bueno, no nos pongamos tan talibanes. Pero bueno, que en realidad la novela negra es un terreno muy extenso, y entonces, digamos, la novela digamos de investigación no deja de ser una provincia dentro de un mundo muy grande que es novela negra. Yo hasta este libro, mis novelas que se consideran que eran negras, nunca hay policía, nunca hay investigación, en el sentido de que me interesa más saber por qué la gente en un momento determinado puede matar, o por qué la gente en un momento determinado puede utilizar la violencia para conseguir lo que quiere, más que quién mató a quién. Eso, pues bueno, no me interesa tanto, ¿no? Me interesa más el ambiente, las atmósferas, los personajes, ¿no? Después de este rollo, que habéis mantenido muy bien en la dignidad de quedándoos, os explico nada. El tema, bueno, como os he dicho, yo tenía entre mis proyectos alejarme un poco de la novela negra. Escribí una novela, Taxi, que no es una novela negra, pero como se llamó Taxi, la editorial le puso una portada negra, con lo cual no conseguí nada. Entonces, en ese momento dije que me iba a alejar del género, y tomé dos decisiones en ese sentido. Una fue hacer Carballo y la otra dirigir un festival de novela negra en Barcelona, o sea, el don de la coherencia. La cosa fue que me llegó los herederos de Vázquez Montalbán y la editorial Planeta y la agencia Carmen Balcells tenían el proyecto les parecía, yo creo que con
con razón de que el personaje de Carballo no... Había dos generaciones que nadie sabía quién era Carballo o como mínimo no lo habían leído. Entonces la idea era un poco acercar eso a nuevos lectores o actualizarlo un poco. Entonces, bueno, hay un proyecto que es de la segunda, la tercera y la cuarta novela de Carballo, pues hacer cómic, y otra era encargar a alguien una novela y hacer una novela nueva de Carballo. Esto en el mundo anglosajón es bastante usual, se llaman pastiches. Sherlock Holmes tiene muchos libros escritos por su autor, pero luego hay otros que son los que se consideran dentro del canon y luego hay otros fuera del canon, ¿no? Que son de otros autores. Aquí es más raro de verlo. Y bueno, nada, me llamó, se pusieron en contacto con mi agente, me lo dijeron. Bueno, ellos preguntaron a un librero de Barcelona, que era Paco Camarasa, que tenía una librería que se llama Negra y Criminal, que desgraciadamente ya falleció ahora 1 año y medio, una cosa así, y entonces él les dio mi nombre, me llamaron a mi agente, me llamó y yo les dije que no, porque pensé, vaya lío me voy a meter, me van a dar tortas por todos lados, voy a tener que exiliarme, y no a Waterloo, a cualquier otro sitio. Y entonces nada, pensé que era mucho lío, que además era un montón de cosas que no había hecho nunca. Yo no había hecho nunca un policial, no había trabajado nunca con un personaje de otro. Y entonces nada, la verdad es que es aquello que le dije que no, pero vamos, a los 3 o 4 días ya había cambiado de opinión. Por muchos motivos, ahí os explicaré. Pero bueno, lo que digan en Badajoz se queda en Badajoz. Yo os explicaré los motivos positivos y los motivos mezquinos. También los positivos son que yo me acordaba que de chaval te dejaban los libros de Carballo como te dejaban las primeras novelas de Mendoza, o los discos, o los tebeos, ¿no? O sea, no tenías la sensación de que te estabas dejando literatura, sino que te dejabas algo que te tenía. Porque era una cosa, y antes con la charla de Paco también, en realidad antes el hecho de que hubiese una novela o una película que pasara en tu ciudad o en tu país era algo que no pasaba muy a menudo, ahora estamos más acostumbrados, antes todo pasaba en Nueva York o en Londres. Y luego también fui consciente de que te daban la posibilidad de trabajar con un personaje icónico que ha marcado toda la novela negra mediterránea, es decir, la literatura española no tiene tantos personajes icónicos y los que tiene nos tenemos que ir muy atrás. O sea, entonces, bueno, pensé que ese aspecto sentimental de poder trabajar con eso. Y luego el aspecto más mezquino se lo comenté a 2 escritores y me dijeron, no lo hagas, fatal, esto no te conviene y tal y cual. Y entonces pensé como aquello de que cuando igual estás con una novia, con un novio, no te gusta mucho, pero tampoco te gusta que se vaya con otro, ¿no? Entonces pensé, como se lo den a otro me voy a sentar fatal, ¿no? Entonces, al final dije que sí, yo creo que para que no se lo dieran a otro, ¿no? Entonces, bueno, me metí en el lío y nada, empecé a trabajar teniendo en cuenta que yo no quería hacer, ni podía hacer, ni sabía, pero básicamente no me apetecía hacer el libro que hubiera escrito Manuel Vázquez Montalbán o un libro que copiara el estilo de Manuel Vázquez Montalbán. O sea, el proyecto era hacer otra cosa distinta. ¿Ya está? Tú puedes seguir no, contando todos los secretos. Bueno, pero ¿me vas a preguntar cosas o no? ¿Público? El público, bueno, si queréis preguntar, es que tengo la sensación de que estoy pegando la brasa aquí. No. ¿A que no? Que sigue, míralo. Aquí están hartos de oírme a mí. Sigue. Vale. Bueno, ¿por dónde sigo? A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Que uno ya tiene una edad. Bueno, nada, eso. Entonces, nada, la idea era eso, un poco trabajar en ese concepto. Es decir, hacer una novela que no fuera digamos, una novela escrita del estilo de Vázquez Montalbán. Entonces, lo primero que tenía muy claro era que quería que fuera en primera persona. Las novelas de Carballo es un personaje, la primera novela de Carballo es del año 72 y deja de funcionar en el año 2003. El último libro se publica en el 2004 porque su autor, Vázquez Montalbán, muere de un ataque al corazón en el aeropuerto de Bangkok. La vida tiene estas cosas porque él tiene un libro que es Los pájaros de Bangkok y también realmente morirse en el aeropuerto de Bangkok tiene algo, no sé, algo muy literario pero algo muy raro, ¿no? Porque también es un viaje un poco extraño por universidades de esa zona, ¿no?
Y la verdad es que nos quedamos todos como muy huérfanos de Vázquez Montalbán, que era un escritor, si quieres luego lo hablamos, pero absolutamente brutal. Bueno, tenía claro que quería que fuera una primera persona. ¿Por qué? Bueno, en principio porque el personaje, si contábamos cronológicamente la edad que tenía, dejó de funcionar cuando no existía Facebook ni había debutado Messi. O sea, es un mundo completamente distinto. O sea, móviles, pensar que la segunda novela de Vázquez Montalbán, Tatuaje, el tema es que encuentran el cadáver de una persona que tiene tatuado en la espalda una frase y le encargan el caso a Carballo y Carballo dice, bueno, tendremos que interrogar a los 3 tatuadores de Barcelona. Claro. O sea, ahora sería un caso para no cogerlo, ¿no? O sea, diría, vamos a entrevistar a los 500 tatuadores que hay en este barrio o algo así. Entonces, es un mundo completamente distinto. Entonces, había eso. Y luego que Carballo tendría unos 80 años. Entonces, coger un detective con 80 años, como no sea muerte en Benidorm o sangre en el inserso, que dice que era bastante complicado o un asesinato con taca-taca, sería bastante complicado de hacerlo. Entonces, tenía que rejuvenecerlo de alguna manera. Entonces, yo lo que hice fue un juego que desde el principio está claro, como si Vázquez Montalbán se hubiera inspirado en un personaje real. Es decir, Carballo existía, tenía menos edad que él, y eso también me permitía que yo podía introducir mis fantasmas en ese personaje y no jugar con los fantasmas de Vázquez Montalbán, que no dejaba de ser su Barcelona y su España, es la España de un niño de la guerra, como mis padres, pero no como yo, evidentemente, que nacimos en los 80, como todo el mundo sabe. ¿Lo he dicho bien? Vale. Bueno, entonces nada, por un lado, pues también investigando un poco me di cuenta que al principio de todo, cuando llevaba 3 novelas, Vázquez Montalbán colaboraba en una revista que se llamaba Interview. Y entonces lo que hacía era, él tenía una página y entonces él comentaba aspectos de la actualidad, y entonces lo que hacía, él fingía que tenía alquilado un despacho en las Ramblas y entonces en el piso de arriba había un detective con un ayudante. El detective se llama Carballo y el ayudante se llama Biscuter. Entonces él subía, no sé, por ejemplo, pues si el tema era un caso de corrupción de un político de cualquier partido, por ejemplo, pues subía arriba, entonces igual el detective casualmente era guardaespaldas de un edil de ese mismo partido, ¿no? Y entonces nada, pues entonces él comentando así, pues le salía el artículo. Entonces yo cuando vi eso pensé, bueno, pues haré eso. O sea, ese personaje existió, Vázquez Montalbán se inspiró, con lo cual tenía ya más o menos solucionado. Pero en todo momento en la novela el personaje de Carballo habla con lo que él llama el escritor, que es Vázquez Montalbán. En cierta manera todo el rato le recrimina que le haya escrito y por otro lado le echa de menos, ¿no? Que es un poco cuando tienes a alguien muy cercano que es escritor. Hay una escritora norteamericana que es Carol Joyce Oates, que dice que lo peor que le puede pasar a una familia es que uno de sus miembros sea escritor, ¿no? Y tiene parte de razón, porque entonces parece que son vampiros, bueno, que somos vampiros que van sacando todo y además distorsionando, porque los recuerdos siempre son invenciones a veces. Y entonces nada, pues la idea era un poco esa, coger que haya ese diálogo entre el personaje y su autor, ¿no? Con lo cual desde el principio el lector sabe que es una nueva novela con un personaje nuevo, que es el de antes, pero que está en el año 2017, y yo lo que también hice es que no fuera para nada un objeto de nostalgia. Si se quieren comprar el libro por nostalgia, se lo pueden comprar, no pasa nada, pero les aviso que es un libro que se intenta proyectar hacia adelante. Por ejemplo, Carballo tiene su despacho donde siempre, tiene su casa en Valvidriera, pero no va a Casa Leopoldo a comer, ni se va a tomar un cóctel a Boada, sino que yo intento hacer un mapa nuevo de una Barcelona nueva, de un país nuevo, ¿no? Entonces, en este sentido, es lo que he tratado de hacer. El hecho de que sea primera persona hace que el personaje pueda ser más vulnerable, podamos saber más lo que siente, lo que piensa. Lo he hecho muy enamorado de un personaje que le vuelve un poco loco, que en la novela se llama Novia Zombie, que
que es la mujer de un político de Madrid, del PP, y nada, entonces bueno, tiene una relación Carballo con ese señor, con esa señora, y entonces le vuelve medio loco, o sea, desaparece, aparece, entonces bueno, pero él pierde los papeles, está realmente es un personaje que está enamorado, y eso es una novedad en la saga, porque Carballo se enamoró un par de veces, pero Carballo nunca pierde los papeles, siempre controla. Porque en la novela un poco el tema es que Carballo igual a lo largo de su vida se ha protegido demasiado, no le han hecho excesivo daño, pero está solo. Y entonces la idea que en cierta manera está en la novela es que a veces quizás tienes que dejarte hacer un poco más de daño, tienes que implicarte más, tienes que ser un poco más generoso a pesar de que te hagas daño, porque igual estás un poco menos solo, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un poco cosas que van saliendo por la novela. ¿Qué más? Bueno, hay un personaje que es Biscúter. De los personajes antiguos hay Biscúter. Charo, se habla de Charo, pero Charo es una presencia que está en toda la novela, muy importante, pero como personaje no aparece. Entre otras cosas porque tampoco sabía cómo gestionar el papel de Charo. Charo es una prostituta que es la amante de Carballo. Ella siempre tiene mucho interés en Carballo, y Carballo a veces tiene una relación bastante utilitarista quizás, ¿no? Entonces yo no sabía cómo gestionar una relación entre un detective y una prostituta a ese nivel en el 2017, y tampoco quería acabar demandado en ningún sitio, con lo cual hice lo que hacen los cobardes, que es encontrar una fórmula para no implicarte, pero básicamente porque tampoco me apetecía gestionar ese tema. El que sí que está en plena forma es Biscúter, que es el ayudante de Carballo, pero entraríamos un poco en el tema de la gastronomía, ¿no? Entonces, os tenía que explicar antes una cosa. Yo cuando leía las novelas de Carballo me aburría soberanamente las recetas. O sea, yo me las saltaba, básicamente. O sea, había un caso que tenía que detener a un detective, a un asesino, y entonces de pronto se ponía a hacer un pollo al pil-pil, y decías, hostia, por favor, entonces yo me lo saltaba. Entonces yo una de las cosas que pensé hacer es que Carballo no cocinara. Entonces al principio de todo tuve una reunión con la editorial Planeta y con la agencia Carmen Balcells. Me citaron, pero yo apenas no tenía nada preparado del libro, ¿no? Y entonces nada, me dijeron, digo, ¿yo para qué es la reunión? Entonces me dijeron, no, es para que nos expliques de qué va a ir el libro. Y pensaba, pues no tengo ni idea. Entonces dije, bueno, el libro irá en primera persona. Muy bien, vale. ¿Habrá personajes nuevos? Vale, habrá algunos que no, genial. Tendrá la edad, no sé cómo la haré, pero tendrá una edad potable, sí, perfecto. Y dije, y además no va a cocinar. Y entonces me dijeron, ni de coña, o sea, Carballo cocina sí o sí, ¿no? Y entonces nada, dije, bueno, ya me lo pensaré, pero ya sabía que iba a cocinar, lo cual hubiera sido un error no cocinar, porque en Carballo cocinar tiene un punto subversivo, pero también es un acto político. Por ejemplo, tú sí que puedes, en este libro, Carballo quema libros, él tenía la costumbre de quemar libros en la chimenea de su casa, sigue quemando libros, pero se podía prescindir de quemar libros. Además, os digo que cuando pensé en hacer Carballo, digo, me lo voy a pasar de coña quemando libros, pero luego a la hora de verdad no gusta quemar libros, aunque sean malos, aunque sea de gente mala, tampoco gusta. Entonces, pero bueno, cocinar, ¿por qué es importante? Bueno, Carballo, de hecho, nace como una apuesta. En una noche bastante rica en alcoholes y whiskies, alguien le dice a Vázquez Montalbán que no se atrevería en esos años 72, 73, 74 en España, a hacer una película de policías y serenos, que se llama, de policías y ladrones, ¿no? Y entonces, y además le ponen de plazo 3 semanas, ¿no? Entonces, eso tan español de cómo que no me atrevo, ¿no? Pues entonces él en 3 semanas hizo, creo que fue Tatuaje, que fue la segunda, pero la hizo. Pero ya incluía el tema de la cocina en el sentido de que Carballo reivindicaba que no solo, o sea, que reivindicaba la comida de las abuelas, la comida de puchero, reivindicaba que no era obligatorio tener dinero para poder comer bien,
que las clases populares con pocas cosas hacían buena comida, ¿no? Y entonces eso, en el fondo, aunque nos parezca ahora, en estos tiempos que corren, como una cosa completamente... En ese momento era como muy subversivo. Montalbán, por ejemplo, también arrebató la copla, que era patrimonio de todos los españoles. Durante un tiempo la copla parecía que era la música del antiguo régimen, ¿no? Entonces, en un momento determinado, Montalbán lo que hace es recuperarla, ¿no? Es la música que salía en las radios, que se oían en los patios de luces y pertenecían a todos los españoles, no solo a unos. O el fútbol, que era una cosa que se consideraba hablar de fútbol era de gente sin cultura. Montalbán lo que hace es esto. Bueno, entonces nada, finalmente decidí que cocinaba, lo que pasa que, bueno, le hice en esta novela, Carballo está enfermo, le sientan mal las comidas, con lo cual cocina, lo cual hay algunas recetas, pero cocina y lo tira a la basura, o hace tuppers, o se lo da a comer a otros. Le sientan mal la comida, con lo cual fue mi pequeña venganza a hacer comida. Tampoco os recomiendo que hagáis las recetas, o sea, hacéis las recetas, dejáis a probar a algún cuñado pesado y si no le pasa nada, vosotros podéis tirar. Más cosas. Bueno, los casos, ¿no? Los casos, bueno, son 3 tramas, todas tienen por hilo conductor la violencia machista en diferentes tramos, diferentes estados sociales, ¿no? Hay el caso de novia zombie, una relación compleja, que sería la parte alta de la clase de la sociedad. Una madre que encarga a Carballo que busque a su hija porque sabe que está viva, es una prostituta, pero nosotros sabemos desde el principio que está muerta, y ese es un poco es esa búsqueda. Y luego también hay un caso de moving, de un chaval en la escuela. Y bueno, en el fondo las tramas, y hay un asesinato que se trata un poco de averiguar qué es lo que vertebra todo la novela, que es un asesinato inspirado en un caso real en Barcelona de una persona que mató a 2 abuelos y a una nieta, y realmente, bueno, yo le quité a un abuelo para aligerar un poco el peso, pero bueno, y eso es un poco la trama, pero sobre todo es un personaje que vive, que he intentado hacer una novela de género, pero en el 2017 permitiéndose unos ciertos riesgos, porque considero que el lector no necesita que siempre le acompañemos de la mano para llevarlo a los sitios, sino que, al igual que en las series o en las películas no nos cuesta nada recolocar la cabeza, a veces en las novelas somos como muy conservadores, ¿no? Entonces, bueno, me gusta jugar y entonces, bueno, a nivel estilístico también he puesto eso. Y luego, otro aspecto que era muy complicado, quizás el más complicado, es cuándo pasa la novela, ¿no? Bueno, la novela pasa el primer semestre del 2017. De hecho, acaba el día antes del atentado que pasó en las Ramblas en agosto del 2017. Y la verdad es que eran unos momentos, bueno, igual ustedes nos han enterado que en Cataluña pasaba una serie de cosas, pero bueno, no, casi nada, ¿verdad? No nos han machacado las televisiones, no, vale, perfecto. Bueno, pues era un momento muy complicado, sobre todo muy complicado para hacer una novela, porque nada tenía sentido, o sea, lo que pasaba hoy no tenía ninguna relación con lo que pasaría mañana, era muy complicado. Jiménez Barlet publicó una novela por esos meses y me dijo: Carlos, he hecho una novela de ciencia ficción. Dice, es una novela en la que los Mossos y la Policía Nacional colaboran, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el ambiente, o sea, ¿dónde pinchabas el compás? Hubo un momento que se me ocurrió casi que una de las subtramas de Carballo fuera que él también ayudase a buscar las urnas, ¿no? Es decir, para encontrar las urnas y tal. Entonces, bueno, lo que opté fue ubicarlo ahí, que los personajes se preguntan qué va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar y nosotros sí que lo sabemos, pero no. Porque también era evidente, todos los Carballos, nosotros podemos estudiar y saber la política de este país por los libros de Pepe Carballo. Es decir, si un profesor
quiere explicar a los alumnos qué pasaba en el año 78, 80, 85, realmente puede acudir perfectamente a los libros de Carballo y, digamos, y cómo vivíamos, ¿no? Entonces, en un libro de Carballo no te puedes poner de perfil con la actualidad. Es un retrato de la sociedad, de la política. Y entonces, aunque evidentemente Vázquez Montalbán era un autor muy inteligente y con un contenido político mucho más potente del que puedo tener yo, no me podía poner de perfil, entonces tenías que entrar un poco al barro e intentar salir más o menos esto. Carballo es un tío que es una pátrida. Vázquez Montalbán en un momento determinado le hace decir que él, por no tener, no tiene ni compatriotas. Entonces, Carballo proviene de Ric de Casablanca, ¿no? Ric tiene su bar en Casablanca, hay una guerra mundial, están los alemanes, están los franceses, está la resistencia, pero él está en su bar tomando su whisky, en cierta manera. Tiene una ambigüedad moral muy de novela negra, eso todos los aspectos. En el fondo a él le da igual, él se implica cuando viene Ingrid Bergman, algo que haríamos todos, claro, pero en fin. Pero si no, la guerra le da igual, o sea, en el fondo... Entonces, bueno, Carballo es un poco así. Carballo quiere cuidar a los suyos, a su tribu, a su gente. Y todo aquello que está pasando para él es una lucha de identidades. Carballo no se pondría detrás nunca de ninguna bandera, ninguna pancarta, y eso lo he respetado en el libro, ¿no? Y no sé, yo creo que más o menos he vendido bien el pescado. Yo creo que lo has vendido muy bien. Y sin contar el final. No, el final no, te lo he respetado. El final es el mayordomo, el asesino. Es un Carballo que en la novela además envejece, que le cambia el carácter, ¿no? Que incluso le teme la muerte, teme ya acabar, y teme Carlos Zanón acabar y que ya el capítulo de Carballo se cierre. Bueno, se me ha olvidado decir que Biscuiter compite en Masterchef. Esto es un aspecto bastante importante. Carballo casi lo mata, evidentemente, porque para Carballo Masterchef es como lo peor del mundo. O sea, es televisión, es pornografía emocional, es sadismo. Y Biscuiter, nada, él sigue empeñado en que se lo pasa muy bien y hace sus tortillas de patata allí y tal. Y entonces yo, que es un programa que yo personalmente también me cae bastante mal, Masterchef, en realidad nunca he visto uno entero, pero me caen muy mal ellos. Vi en YouTube busqué, digo, bueno, pues ya que voy a hablar, pues voy a hablar un programa. Entonces vi un trozo de YouTube que es los mejores momentos de Masterchef. Y claro, vi cosas como muy bestias. O sea, vi uno que era El león come gamba. ¡Ay, fenomenal! Sale en el libro, ya, ahora ídolo. Ese chico debe estar en el psicólogo de por vida, ya. ¡Qué grande! Y luego, ese es muy fuerte y creo que de oficio tendría que haber entrado el protector del menor o algo así. Mi favorito es uno que es un tal Pedro que hace un guiso de cazón, que es un pescado, y entonces el sádico, el profesor, tiene la mano en la cabeza al cazón y le dice: Pedro, esto es horrible, es un guiso asqueroso, no sé qué, pídele perdón al cazón. Entonces el tal Pedro dice: perdona, cazón. Y el cazón le contesta: te perdono, o sea, pero esto, ¿qué es esto, no? Entonces, bueno, si sabe Masterchef, no, tampoco diré si gana o no, pero Carballo se desespera bastante viendo a su ayudante allí en Masterchef. Sí, la novela negra también debe mucho al western, en el fondo debe mucho al western, y los detectives no dejan de ser esos hombres con un código ético pasado de moda, que ya no funciona en el mundo, ¿no? Son como gente que tiene un concepto de lo que es correcto, incorrecto, que a veces no coincide con la ley, que son gente, en el fondo, muy pasadas de moda, ¿no? Son caballerosos y estas cosas. Entonces, hay muchos detectives que son como estos western crepusculares. Antes Paco hablaba de Clint Eastwood, ¿no? Ese tipo de western o de Sam Peckinpah. Y entonces, bueno, este es un Carballo crepuscular, es decir, se siente enfermo, pues no tiene tan mala leche, se siente enfermo, se siente viejo, siente que de cierta manera igual no juego bien las cartas, y entonces es eso. Si yo tengo miedo que se haya acabado la puerta, mira, yo hice el Carballo como un libro, o sea, no pensé en hacer más libros. Por varias razones. Una,
porque no pensé que me lo fuera a pasar tan bien. La verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo qué sé, igual de aquí unos años, igual si me lo ofrecen y digo que sí, pero en aquel momento pensé que no. Y luego lo que sí que tengo claro, a mí me ha costado mucho publicar. O sea, yo empecé publicando poesía muy jovencito, pero yo estuve desde mi primer libro de poemas. Lo publiqué con 22 años y mi primera novela con 42. Y no me pasé 20 años formándome leyendo La montaña mágica, sino que nadie me publicaba una novela. O sea, yo lo intenté desde el minuto 1. Entonces, a mí me costó mucho que alguien me apoyara y me quisiera publicar. Entonces, a mí lo que me da miedo es que si yo ahora hago otro Carballo y otro Carballo, voy a pasar como el tío que hizo 3 Carballos y me gustaría, pues no sé... Bueno, lo he hecho, he salido más o menos vivo, es decir, no he tenido ningún tipo de atentado ni escrache de carballistas ahí en la puerta de mi casa. Yo, de momento, los siguientes libros no serán un Carballo seguro. El futuro, yo qué sé. Igual de aquí 3 o 4 años me apetece o lo que sea, y también le tiene que apetecer a la editorial y a la gente, claro. No sé si tenéis alguna pregunta. Ay, yo sabía. Auténtico admirador. Buenas noches, Carlos. Bienvenido a Badajoz. Bienvenido a esta Feria del Libro tan trabajada, tan bien organizada por Paloma Morcillo y su equipo. Yo he comprado el libro hace un momentito y te reconozco que lo he comprado por nostalgia. Es decir, esta noche empezaré a leerlo y espero poderte algún día decir algo. Yo me gustaría saber, ¿te sueñas por la noche y oyes a Vázquez Montalbán que te pregunta por qué? No, y además espero no saberlo dentro de mucho tiempo, ¿eh? No, la verdad es que... No, yo creo que... Todos son... En realidad nadie puede saber, pero por ejemplo, Vázquez Montalbán era un autor mucho más... que se arriesgaba mucho, o sea, a él le gustaba jugar con estas cosas. Es un autor que publicó muchos géneros, entonces yo creo que le haría, porque a mí me haría más ilusión encontrar a mi personaje después de 10, 15 años en la calle antes que en un museo. Entonces, yo con este libro me estoy encontrando de gente que nunca ha leído un Carballo, que se ha leído el libro y luego se han leído otros libros de Carballo. Entonces, esa es la idea. Yo creo que eso le gustaría a él, ¿no? Yo lo he hecho con toda la ilusión del mundo y con el máximo respeto. Eso sí, me gusta mucho reconocer los galones de la gente. Y en ese sentido, para mí es un libro hecho desde el respeto. O sea, lo he hecho mío, no he arrojado incienso todo el rato, pero no he parodiado el personaje, por ejemplo. No lo he parodiado. Pero yo creo que le gustaría. En este sentido, creo que sí. He hablado más con el personaje que con él. El personaje sí que hay un momento en que empiezas a hablar con él y se te pone un poco tonto a veces, ¿no? Pero bueno... no sé, yo te digo, yo que soy autor, si algún día consiguiera hacer un personaje que trascendiera y que fuera de los lectores, que en el fondo es esto, es decir, es muy difícil, y además un autor nunca lo controla, es muy difícil hacer un personaje que trascienda a la gente. Cuando pasa eso, en el ciento, sí que es verdad que es tu personaje, pero es el personaje de la gente. Y luego, no sé, yo tengo un hijo de 22 años que no le gusta leer, pero que realmente empezó a leer libros de Sherlock Holmes porque vio una adaptación de la BBC actualizada, ¿no? Entonces yo creo que a veces, si conseguimos darle una patada a alguno de estos personajes y llevarlo a la calle, yo creo que lo que consigues es más a favor que en contra, ¿no? Y si el libro es malo o el libro no funciona, pues te olvidas de él y tienes todos los demás, o sea, tampoco... Entonces yo creo que cuando me lo encuentre dentro de muchos años, espero que nos llevemos bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Carlos también por darnos de alguna manera esa nostalgia de reencontrarnos con un personaje, reencontrarnos, conocerte, encontrarnos y reencontrarnos también contigo y animarnos a quienes pues no se hayan acostumbrado al género negro, pues que yo creo que esta es una gran manera de empezar a leerlo, de disfrutar y de
que de alguna manera nos pellizca, porque hay muchos temas, además de actualidad, en los que se trata en el libro a través de ese querido personaje de Carballo. Agradecerte públicamente una vez más que hayas venido, invitarte de nuevo a Badajoz, sabes que ya tienes abierta la invitación para el año que viene, no es una presión, solo que te pongas a escribir ya. Muchas gracias.